Bien, entonces aquí ya el límite cuando x tiende a 3 de la expresión original x cuadrado menos 5x más 6 sobre x cuadrado menos 9 es igual al límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por x menos 2 después de que factorizamos el trinomio de arriba entre, después de factorizar la diferencia de cuadrados. De abajo x más 3 sobre x menos 3, ¿verdad? Va a quedar. Entonces se observa que el factor x menos 3 se repite en ambos términos de fracción. Simplificando tenemos, es decir, vamos a eliminar este factor porque se repite tanto en, arriba como abajo en la fracción, ¿verdad? Esto se convierte en límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 sobre x más 3. Entonces aquí ya está más simplificado. Entonces, como ya se simplificó después de factorizar, volvemos. Disculpe. En la parte de arriba del numerador que dejó dos paréntesis, son los mismos que puso x menos 3 y x menos 2, ¿verdad? Sí, es que este es el paso para explicar, ¿verdad? Ok. O sea, se saca para factorizar este trinomio, se abren dos factores, x, con x como primer término. El signo que va a tomar el primer factor es el signo del segundo término del trinomio. Y el signo que va a tomar el segundo factor es el signo que resulta de multiplicar este signo del segundo factor por el tercer término. Menos por más da menos, ¿verdad? Entonces y después que se buscan dos números que multiplicados den a 6 y sumados con su signo den o restados dependiendo del signo, en este caso serían sumados den a 5 y los números que cumple son estos, 3 y 2, ¿verdad? 3 por 2, 6 y menos 3 menos 2 es menos 5. Es decir, este signo, el signo del segundo factor sale del producto de estos dos signos, ¿verdad? Que da negativo también. Bueno, entonces, después de que factoriza, ¿verdad? Sí, volvemos al paso 1, sustituimos, porque como el límite que nos piden es cuando x tiende a 3, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir en la expresión simplificada que nos quedó. Entonces el límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 sobre x más 3 va a ser igual a 3 menos 2 sobre 3 más 3. 3 menos 2 es 1 y 3 más 3 es 6. Entonces el resultado del límite es un sexto. Entonces concluimos que el límite de la función original es igual a un sexto. Ahora, para ejercicios no es que tienen que volver a escribir solo el resultado final. Esto para cuestiones didácticas es que se vuelve a repetir acá. Que se indica que el límite de toda expresión no es otra cosa que el límite que se evalúa acá, ¿verdad? Ya la expresión simplificada que dio igual a un sexto. Ahora, para este tipo de ejercicios es muy importante de que recuerden esas factorizaciones, ¿verdad? Factorización de trinomio, diferencia de cuadrado. Porque si no, no van a poder resolver. Continúe. Bueno, aquí hicimos dos ejemplos, ¿verdad? Que quedan en forma indeterminada. Continuidad, ahora pasamos continuidad de funciones. En realidad ya hemos hablado de las funciones que se pueden dibujar con un solo trazo. Bueno, lo vimos cuando encontramos el límite de una función analizando su gráfica. Cuando una función se puede trazar sin levantar el lápiz del cuaderno, se dice que la función es continua. Cuando la gráfica de una función tiene interrupciones en su trazo, entonces se habla de una función discontinua.
para que una función f de x se considere continua en un punto A, tiene que cumplir con las tres condiciones siguientes. F de A existe, límite cuando x tiende a A de f de x existe, la segunda condición, y número 3, límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f evaluada en A. Es decir que aquí va a ser continua si en el paso 1 queda una función determinada, entonces desde ahí ya se puede concluir que no es continua, ¿verdad? Ahora, ejemplo, determinemos si la función y igual 3x más 2 es continua en x igual a menos 4. Entonces, aquí lo que no, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la función, le evaluamos en 4, f evaluado en 4, sustituyendo sería 3x más 2, 3 por menos, aquí aquí es menos 4, f evaluada en menos 4. Bueno, ya corrijo, entonces, ahí sí. F evaluada en menos 4 va a ser 3 por menos 4 más 2. 3 por menos 4 más 2 va a dar menos 10, por tanto existe. Entonces cumple la primera condición. La segunda condición nos dice que entonces sacamos el límite a A, ¿verdad? El valor de A no es otro el valor de X que nos están dando. El límite cuando X tiende a menos 4, de 3X más 2, va a ser el método algebraico, evaluamos, ¿verdad? 3 por menos 4 más 2 es igual a menos 10. Por tanto, existe, ¿verdad? 3. Como los resultados de 1 y 2 son iguales, ¿verdad? En la condición 3 dice que el límite cuando X tiende a igual a f de A, los dos dan a menos 10, concluimos que Y igual 3X más 2 es continua en X igual a menos 4. Entonces estas son las tres condiciones de continuidad para una función en un valor de A que un valor de X que nos den. Evaluamos, pues sacamos el límite, es decir que si la segunda condición no nos da una forma indeterminada, entonces pues ya nos va a dar igual que la condición 1, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo. Vamos a poner acá ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Determinemos si la función ejemplo 2. Determinemos si la función y igual x cuadrado sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. Entonces aplicamos las condiciones como nos plantea, ¿verdad? Las condiciones para que haya continuidad. F de A existe, límite cuando x tiende a A de f de x existe. Y 3, que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. En este caso, al evaluar aquí arriba, ¿verdad? Evaluamos 3 y sustituimos en la función. Entonces nos queda 3 al cuadrado más 5 sobre 3 menos 2. 3 al cuadrado más 5 da 14. Que 3 por 3, 9 más 5, 14. 3 menos 2, 1. Existe, es 14, ¿verdad? Y 2, límite cuando x tiende a 3. Con la forma algebraica volvemos a sustituir, entonces nos va a dar igual, 14. Es la misma sustitución, existe. Por tanto, la condición, se cumple la condición 3, ¿verdad? Que el límite cuando x tiende a A igual a f de A. Es decir,
que los resultados de condiciones 1 y 2 son iguales. Son iguales, 14 igual a 14, ¿verdad? Entonces, al determinar que las tres condiciones de continuidad se han cumplido, concluimos que la función y igual x cuadrado más 5 sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. Bueno, ahora observamos gráficas de una función continua y dos discontinuas. Entonces, este es gráfica función continua, es decir que va a ser una línea que no se interrumpe. La segunda gráfica es una función discontinua, porque se interrumpe, ¿verdad? Entonces no es continua porque aquí no va, aquí se interrumpe, no tiene, se corta, ¿verdad? Esta es una función por parte, se corta. Y esta es una función racional, ¿verdad? Tampoco va a ser continua porque no va a existir en x igual a 0. Entonces hay una asíntota, ¿verdad? Entonces aquí solo es aproxima, pero nunca se cruzan en el eje Y, ¿verdad? Esto gráficamente, ¿verdad? Ejemplo 3. Ahora nos dicen de que determinemos si la función y igual x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3 es continua en x igual a menos 3. Número 1. F. Entonces aplicamos cada una de las condiciones. F de A y miramos si existe. Evaluamos F de menos 3. Nos quedaría menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3, menos 3. Aquí nos va a quedar 0 arriba, porque aquí esto se hace 9 menos 6, queda 3, 3 menos 3, 0. Y x más 3 sería menos 3 más 3, se hace 0. Es una forma indeterminada, no existe. Entonces no cumple con la primera condición. Ya de ahí se puede decir que ya no es continua. Si la primera condición no, ya se deduce que no es continua, pero vamos a evaluar para las otras condiciones. La segunda condición, límite cuando x tiende a menos 3. X cuadrado más 2x. Aquí tendríamos que factorizar, ¿verdad? ¿Cómo factorizamos, verdad? Que aquí da... Entonces, lo primero que se hace es que cumpla, ¿verdad? X, aquí hay X. Aquí hay X, ¿verdad? Entonces, el signo del primer factor es el signo, se copia del signo del segundo término de acá. Y el signo del segundo factor, ¿verdad? Es el signo que sale del producto de estos dos, ¿verdad? El producto de estos dos signos. Menos, más por menos da menos, ¿verdad? Por eso es que aquí aparece más y aquí aparece menos. Se buscan dos números que multiplicados tenga 3 y que sumado o restado, dependiendo del signo, den a 2 positivo. Entonces, ¿qué números cumplen? Entonces, aquí se pone el mayor. 3 por menos 1 da menos 3. Y 3 menos 1 da 2 positivo. Entonces, ahí cumple esto. Entonces, nos va a quedar x más 3 por x menos 1. Y abajo ya no se puede factorizar x más 3. Y se considera un solo factor, el de abajo, ¿verdad? Entonces, después de factorizar, observamos que son iguales, ¿verdad? Los factores. Se elimina y nos va a quedar una expresión ya no fraccionaria, sino que lineal, con un solo factor aquí. Este se convierte en límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 1. Y ahí sí podemos, ya sustituimos. Menos 3, menos 1 es igual a menos 4. Entonces, cumple la segunda condición, la segunda condición, pero la primera no, ¿verdad? Entonces, número 3, como los resultados de condición 1 y 2 son diferentes, 0 sobre 0 indeterminado es diferente de menos 4, la primera condición de continuidad no se cumple, ni la tercera. Entonces decimos que la función y igual x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3 es discontinua en x igual a 3. Entonces, estos son 3 ejemplos de funciones. Los primeros dos ejemplos son continuos
Y el último ejemplo es una función discontinua. O sea, que uno puede deducir de si da indeterminado en la primera condición, ya podemos concluir de que no hay continuidad, ¿verdad? Pero ahí depende, bueno, cómo, más para los de Tegucigalpa, cómo lo van a evaluar, ¿verdad? Que si le pide el proceso entero, ¿verdad? Para determinar la continuidad de una función en un valor de X. No sé, consultas. Bueno, esto es lo que corresponde a incrementos, tasas y límites, ¿verdad? Así como yo lo enfoco, ¿verdad? Más que todo esto para los alumnos de Tegucigalpa que están en la clase hoy por cuestiones de que le estoy apoyando a los alumnos de la sección de Tegucigalpa. Pero estas diapositivas las voy a mandar a su tutor, ¿verdad? Para ver él cómo va a evaluar, va a evaluar de forma diferente. Y es que yo me enfoco, tenemos criterios diferentes, ¿verdad? Pero esperemos que no haya inconvenientes ya con la forma como lo va a evaluar, ¿verdad? Bueno, tema 3. Derivadas algebraicas. Entonces, concluyendo ya con los temas de límite, incrementos y límites, pasamos a lo que son derivadas algebraicas. La definición de una derivada se plantea como un límite. Entonces, aquí se pone la función, pero con una comita. Esto significa de derivada de la función de f está determinada por esta ecuación, ¿verdad? O sea que la derivada, definición de derivada se plantea como un límite. O sea, con esta comita arriba significa la derivada de la función x va a ser igual límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto acá? ¿Qué tenemos? Es la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Entonces se puede observar que la derivada de una función equivale al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la tasa de cambio promedio de y con respecto a x. O sea que la derivada es el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la tasa de cambio promedio. Otras palabras, las notaciones como se puede expresar la derivada de una función y igual f de x se puede expresar de esta manera como y con la comita arriba, también como esta expresión dy sobre dx o una d mayúscula con un subíndice x por y, ¿verdad? Por tanto, fórmula anterior también se pudo haber escrito como y', ¿verdad? Y' le decimos cuando tiene una comita aquí arriba a la derecha, en la parte superior derecha, es igual al límite cuando el incremento en x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Bueno, yo solo la derivada, esta es la definición, ¿verdad? Hay ejercicios, bueno, por lo menos yo no lo veo muy relevante, entonces para sacar la derivada, no, yo me voy directo a la fórmula, pero sí explico la definición, ¿verdad? Que se entienda de que la derivada viene siendo un límite. La derivada de cualquier función es el límite de su tasa de cambio promedio, ¿verdad? De y con respecto a x. La derivada, por su definición, viene siendo la tasa de cambio promedio instantánea de y con respecto a x en un punto específico. La tasa de cambio promedio instantánea de y con respecto a x en un punto específico.
Sin embargo, calcular la derivada por la fórmula de su definición puede resultar bastante tediosa, por lo que sí existen fórmulas que ayudan a agilizar su cálculo. Entonces, por cuestión de tiempo y creo que relevancia, no, por definición no pongo ejercicio, sino que yo me voy directamente a las fórmulas de derivadas que existen, ¿verdad? Fórmulas para cada caso que se agiliza, ¿verdad? Esto, porque esto es con esta fórmula es más conceptual, ¿verdad? Entonces aquí gráficamente, digamos, la tasa de cambio promedio es de delta Y sobre delta X, es este segmento que está acá, ¿verdad? Y la tasa y la derivada de Y es la tasa de cambio promedio instantánea, es la tangente, es esta recta que está acá, esa viene siendo la derivada, ¿verdad? Pero solo para que más o menos sí, observen que gráficamente se puede. ¿Qué significa? Pues gráficamente, aunque no vayan a hacer gráficas en esta primera unidad, ¿verdad? Por lo menos con los alumnos del paraíso. Ahora, lo que sí para derivadas es que hay bastantes fórmulas y no es tanto que se las aprendan de memoria, pero sí que las tengan, las escriban y las tengan a mano. Toda esa fórmula, ¿verdad? De derivadas para que puedan hacer los ejercicios de derivadas. Entonces sí es importante que esas fórmulas no las tengan solo de la pantalla o la guía sino las tengan a mano, porque hay bastantes fórmulas de derivadas. Por ejemplo, tenemos que si Y es igual a C, donde C es una constante real, su derivada va a ser igual a 0. O sea que si la función es una constante, por ejemplo, Y igual a 4, Y igual a 5000 menos 6000, que no tenga variables, entonces su derivada es 0. Si Y es X, es la variable X, entonces su derivada va a ser 1. Esto tienen que tenerlo presente, ¿verdad? Ahora, si tenemos una función Y igual C por X, donde C es una constante real, su derivada va a ser igual a la constante C. Por ejemplo, si tenemos 2X, por definición su derivada va a ser 2. Si tenemos 30.7X, su derivada va a ser 30.7. Si es una constante acompañada por la variable, con una variable lineal, ¿verdad? Ahora, número 4 dice, si Y es igual U más o menos B más o menos W, es decir, que pueden sumar o pueden restar, sumas o restas, donde U, B y W son funciones de X, entonces la derivada va a ser igual. La derivada de U, sumando o restando la derivada de B, sumando o restando la derivada de W. O sea que la derivada de suma de funciones es la derivada de cada término, ¿verdad? Esta es importantísima, ¿verdad? Número 5. Bueno, todas son importantes, pero estas son las que hay que tener más cuidado. Como las más básicas y que se utilizan casi siempre. Tenemos que si Y es igual X a la N, donde N es cualquier número real, entonces la derivada va a ser igual. El exponente N pasa a multiplicar a X y el exponente original se le va a restar una unidad, ¿verdad? Se le va a restar una unidad. Entonces, hay todas estas fórmulas. Miremos algunos ejemplos. Me voy a saltar un poco. Derivar siguientes funciones. Y es igual a menos 10. Como 10 negativo es una constante, su derivada es 0. Por la primera fórmula. Que si es una constante, su derivada es 0. Y igual a X. Entonces se aplica fórmula 2. Si Y es igual a X, su derivada es 1, ¿verdad? Su derivada va a ser 1. Y igual menos 5X.
Se aplica fórmula 3, entonces su derivada va a ser menos 5, aplicando la fórmula 3, ¿no? Que si y igual a c por x, donde sea una constante, su derivada es la constante. Inciso D, tenemos y es igual 1/3 x. Entonces se aplica la fórmula 3, ¿verdad? 1/3 x es 1/3 va a ser la constante. Puede ser fracción, ¿verdad? Porque dice real. Su derivada, entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Alguien me contesta? Si se aplica esto, si y igual cx, su derivada va a ser c. Entonces, ¿cuál es c acá? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Alguien? Tercio, correcto. Tercio. Muy bien. 1/3. Aquí, raíz cuadrada de 5 está fuera de x, ¿verdad? La raíz no incluye a x. ¿Cuál va a ser la derivada para el inciso E? Se aplica la misma fórmula 3, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la derivada? 5. 5, pero no. ¿Qué tenemos? Raíz cuadrada de 5. Pues derivada es raíz cuadrada de 5. O sea, porque raíz cuadrada de 5 es un número real, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería raíz cuadrada de 5. ¿Está claro, eh? Sí. Bien, ahora, ya el inciso F. Dice, el inciso F es la fórmula 4. Que dice que si y es la suma de varias funciones, son funciones de x, su derivada es la suma o resta de la derivada. Entonces, en este caso es una resta, ¿verdad? 2x menos 5, entonces derivamos, esta es otra notación de las válidas de derivadas. Entonces, derivada en base a x de 2x menos derivada de x para 5. ¿Cuál es la derivada de 2x? Es la fórmula 2, ¿verdad? De fórmula 3, ¿verdad? Una constante, entonces sería 2. La derivada aquí es 2, ¿verdad? Y la derivada de 5, que es una constante, es 0. Entonces 2 menos 0, la derivada va a ser 2. Aquí se aplican varias fórmulas, se combinan varias formas. Aquí, ¿cuál sería la derivada? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es la derivada de menos 7 y la derivada de 6. ¿Cuál es la derivada de menos 7x? Menos 7. Menos 7. Y la derivada de 6. 0. Pero entonces su derivada va a ser menos. La derivada es menos 7, ¿verdad? Porque como la derivada de la constante 0, el segundo término, entonces solo va a quedar negativo 7. Espero que se esté entendiendo, ¿verdad? Ya entro, es que es. Está dando unos problemitas acá. Ya continuamos.
Está dando unos problemas. Bien. Bueno, derivar siguientes funciones aplicando fórmula 5, derivada de una potencia. Entonces ya vamos, ejemplos para la fórmula 5. Que dice que si y es igual a x a la n, donde n es cualquier número real, la derivada va a ser n, es decir, el exponente, vas a multiplicar por x a la n menos 1. X a la n menos 1, ¿verdad? Derivar siguientes funciones aplicando fórmula 5, derivada de una potencia. Entonces, y igual a x a la 3, su derivada va a ser, aplicando esta fórmula, ¿verdad? N por x a la n menos 1. Entonces, es decir, el exponente pasa a multiplicar y al exponente se le resta una unidad 1, ¿verdad? El exponente original. Entonces aquí, si y es igual a x a la 3, su derivada, cuando deriven no se les olvide poner la comita arriba, ¿verdad? A la derecha. Entonces va a ser igual 3 por x a la 3 menos 1. Es decir, ahí se le resta una unidad. Entonces la derivada del resultado va a ser y igual 3x al cuadrado. Ahora este 3 menos 1, yo lo pongo en el procedimiento para indicar, ¿verdad? De que se resta, pero se puede poner de un solo, ¿verdad? 3, el exponente original pasa a multiplicar y 3 se le resta 1 al exponente original y va a quedar un exponente en una unidad menor. Otro ejemplo, y igual x a la menos 2. Se aplica el mismo procedimiento, sería menos 2 pasa a multiplicar menos 2 por x a la menos 2 menos 1. ¿Por qué? Porque como es un exponente negativo, entonces ahí hay que tener cuidado. Menos 2 menos 1 en la calculadora va a dar menos 3. Entonces el resultado de la derivada va a ser menos 2x a la menos 3, porque menos 2, si se le resta un número, entonces va a quedar un número negativo más grande, ¿verdad? Con mayor valor de absoluto, menos 3. Ahora, ¿cuál sería el resultado acá? Un medio x Ajá, elevado a la negativa un medio. correcto. Porque un medio menos 1, hazlo en la calculadora, da negativo un medio. Muy bien. Muy bien, ese sería el resultado. Vamos a darlo acá temporalmente. Entonces aquí quedaría un medio. No me agarra. Me está dando problemas acá. Por rato Entonces aquí anoten, sería un medio por x a la menos un medio. Un medio por x a la menos un medio, porque un medio, si se le resta 1, va a quedar negativo el exponente, un medio. Bueno, inciso K, y igual 3x a la 2. Aquí se aplica fórmula 5 y 6, porque hay una constante multiplicando a potencia. ¿Verdad? La fórmula 6 dice que si C, y es igual C por U, donde C es una constante, y U, una función de forma de X, entonces la derivada va a ser C por la derivada de U, ¿verdad? Entonces, esta es la número 6, ¿verdad? Entonces, aquí, ese 3 es una constante, 3x cuadrado, y le aplicamos la derivación de potencia para x cuadrado. Entonces, 3 sale y
Sale, es una constante que se mantiene. 2, en este caso 2 pasa a multiplicar y queda con un exponente x, la variable, porque 2 menos 1 va a ser 2x, ¿verdad? Va a quedar x. Entonces queda 3 por 2x, 3 por 2, 6. Entonces la derivada va a ser 6x. 6x, porque cuando es 1 no es necesario escribir el exponente acá, ¿verdad? Aquí ya lo hice de un solo. ¿Cuál sería el resultado para la derivada de y igual 1/2 x a la 4? 1/2 multiplica, entonces derivamos x a la 4 y lo multiplicamos por 1/2. Entonces va a quedar 4x a la 4 por 1/2, ¿verdad? No, perdón, 4x a la 3 por 1/2. ¿Cómo va a quedar el resultado final ahí? ¿Cómo quedaría? Para este. 1/2 multiplicado por 4x elevado a la 3. Correcto. ¿Y cuánto es 1/2 por 4? Multipliquen. 2. 2x a la 3. Entonces aquí el resultado va a quedar 2x a la 3. Anoten porque ahorita me está fallando el lápiz para hacer apunte. 2x a la 3 va a quedar. Porque 1/2 se mantiene la constante. 4 al derivarse quedaría 4x a la 3. 4 por 1/2 queda 2, ¿verdad? 2x a la 3. Quedaría el resultado. Inciso M. Tenemos y igual x a la 3 menos 5x cuadrado más 1/3 x más raíz cuadrada de 3. Aquí se aplicarían las fórmulas 1, 3, 4 y 5. Uno, 3, 4 y 5. Entonces derivamos cada término. Derivada de x a la 3 sería 3 por x a la 3 menos 1, ¿verdad? La regla de la potencia. Menos 5 es una constante. La derivada de x a la 2 sería 2 por x a la 2 menos 1. 1/3 x es la primera derivada, ¿verdad? Una constante por x va a quedar igual a la constante 1/3. Y la derivada de raíz de 3 es una constante sola, ¿verdad? Entonces la derivada de una constante es 0. Después de multiplicar, esto nos quedaría 3x a la 2 menos 10x más 1/3. Y ahí concluye el ejercicio, ¿verdad? Ahí quedaría resuelto. Bueno, solo vuelven a entrar al mismo link, ¿verdad? Porque ya nos está sacando, ¿verdad?